Buena tarde. Nosotros hablaremos en esta exposición de la disminución en la presión de vapor. Nuestro equipo está conformado por Melanie, Melissa, José Ángel, Daniela y su servidora Guadalupe. Para empezar hablaremos sobre las propiedades coligativas, que son las que no dependen de la concentración de ningún soluto. Estas no tienen relación alguna con el tamaño ni con otra propiedad del soluto. Solo tiene que ver con el efecto de las partículas sobre el soluto. Estas propiedades se dividen en cuatro tipos, que es el descenso de la presión del vapor del disolvente, que es lo que causa dos factores, que es la disminución del número de moléculas y la otra que es la aparición de fuerzas atractivas entre las moléculas, tanto del soluto como del disolvente. La otra es la elevación ebullistópica, que es aquella de que la presión es el vapor igual lo que tiene toda la atmósfera. La tercera es el descenso crioscópico, que es la temperatura de congelación del disolvente puro. Y la última es la presión osmótica, que es la disolución del líquido a través de las membranas del soluto. Disminución de la presión de vapor, la cual es una medida volátil. Y se preguntarán qué quiere decir una medida de esta magnitud. Y pues se refiere a que es una frecuencia usada para implementar una medición. En este caso, pues la presión del vapor. Y se puede encontrar un equilibrio y esto depende de la fuerza que ejerza en su fase gaseosa sobre una fase líquida. Y pues se maneja calculando y dependiendo la cantidad de líquido que exista, ya sea en un recipiente o en un espacio libre. Cuando se encuentra en un recipiente se refiere a que es un sistema cerrado. Bueno, en caso de que el disolvente esté en estado libre, como ya había mencionado, pues todo va a depender de la temperatura que haya en el ambiente, en la atmósfera, y también la capacidad de evaporación de un líquido, ya sea agua, alcohol, y en la superficie en la que esté, porque también tenemos que tener en cuenta si la superficie será papel, metal o cemento, literal. Y pues bueno, esto se refiere a que tenemos que tomar en cuenta de que todo depende del soluto y el disolvente. Ahora les presentaré lo que es la aplicación de disminución de la presión de vapor. Bueno, si a un líquido se le agrega un soluto no volátil, habrá un descenso de la presión de vapor. Como bien dice la ley de Raoult, nos dice que a una temperatura constante el descenso de la presión de vapor es proporcional a la concentración de soluto presente en la disolución. Esto lo podemos aplicar cuando ponemos a hervir agua para agregar la pasta, pero adicionamos la pasta apenas empieza a burbujear y vemos que las burbujas se detienen por unos segundos. Este efecto se debe al agregar un soluto no volátil al solvente que impide que las moléculas se evaporen. Por otro lado, también se puede observar en el uso de aerosoles, ya que se necesita que exista una reducida variación de la presión durante el uso del mismo. Esto quiere decir que necesitan la presión del vapor del propileno, que nos hace que la presión esté en equilibrio dentro del envase, para que el dosificador hace que salga y así cuando lo uses no haya tanta disminución del líquido, sino que el vapor ocupe el espacio o se comprima en el envase. Y así el líquido a través del dosificador salga como un gas mezclado entre gas y gotas. Les vamos a presentar lo que es la resolución de los problemas. Y bueno, el problema número 1 nos dice que cuántos gramos de sacarosa se deben de agregar a 552 gramos de agua para obtener una disolución cuya presión de vapor sea de 2 milímetros de mercurio menor que la del agua pura a 20 grados centígrados. Estas ya vienen establecidas en una tabla. Y bueno, nuestras fórmulas nos dicen que la presión de cualquier compuesto está dada por la fracción molar de ese mismo compuesto por la presión de ese compuesto en estado puro. Eso quiere decir que no está disuelto todavía en la solución.
y aquí ya está disuelto en la solución. ¿Ok? Entonces, la presión de la solución es igual a la presión del soluto más la presión del solvente. Nuestro problema nos dice que nuestro soluto, que en este caso la sacarosa, se disuelve en agua, que es nuestro solvente. Y bueno, tenemos en cuenta que la sacarosa es un compuesto no volátil y por eso podemos diferenciarlo, bueno, podemos hacer una conclusión de que no nos va a afectar en la presión final de nuestra solución, por lo tanto, lo igualamos a cero. ¿Ok? Y bueno, entonces podemos deducir que la presión de la solución es igual a la presión del solvente, que podemos sacar de la fórmula que está aquí arriba, nada más sustituyendo, en vez de cualquier compuesto, pues va a ser de nuestro solvente, que sería igual a la fracción molar de nuestro solvente por la presión pura de nuestro solvente. ¿Ok? Y que sería, en este caso, todos los datos del agua. Entonces, la fracción molar se puede sacar de la fórmula que es esta. Es moles de nuestro solvente, que en este caso pues también podría ser para cualquier otro compuesto, que son igual a los moles totales de la solución, que es el N1, bueno, en este caso moles del agua o moles de sacarosa, más el N2, que puede ser igual cualquier, viceversa. ¿Okay? Entonces vamos a despejar nuestra ecuación, esta ecuación, para poder sacar la fracción molar. Y la fracción molar nos dice los moles de soluto, que eso lo podemos convertir a gramos. Entonces vamos a despejar, ¿qué nos quedaría? Como fracción molar del solvente, que es igual a la presión del solvente cuando ya está disuelto, bueno, cuando ya se le disolvió el soluto, perdón, que bueno, sobre la presión pura. Este dato, vamos a decir de dónde lo sacamos, pues bueno, dice que tiene que ser, la disolución tiene que tener una presión de vapor 2 milímetros de mercurio menor que la del agua. Si tenemos que la presión del agua en esa temperatura es 17.54 menos 2, nos da 15.52 milímetros de mercurio. ¿Okay? Y esto nos da este dato. El siguiente paso es que de la fórmula de la fracción molar vamos a despejar los moles de nuestro soluto. Nos falta sacar los moles del soluto, entonces tenemos los moles de agua, que eso los podemos deducir si tenemos 552 gramos de agua, solamente lo transformamos con el peso molecular de la molécula de agua, que nos da esta cantidad, que son 30.6408 moles de agua. Entonces sustituimos esto en nuestra fórmula y tenemos que es la suma de moles totales, los de aquí abajo. Entonces es los moles de agua otra vez, más los N2, que no sabemos cuánto es, y es lo que vamos a despejar. Entonces, ya tenemos, vamos a pasar todo esto lo vamos a pasar multiplicando para acá. Entonces nos queda de esta manera, que son los gramos, los moles de agua, y de este lado es la fracción, lo que es nuestro resultado de la fracción molar, por todo lo que estaba abajo. Primero vamos a pasar esto a dividir sobre esto, y y después podemos pasar restando, ¿sí? Bueno, nos quedaría algo así, el despeje, ¿sí? Y bueno, el paso número 3 sería que de estos moles que sacamos de sacarosa, nada más los convertimos a través de su peso molecular a gramos, lo cual nos quedaría los moles por el peso molecular igual a los gramos de sacarosa. Y ese sería nuestro resultado. Y bueno, nada más una cosita mínima que explicar. Si el problema nos pide, ¿cómo se llama? La disminución de vapor, si no tenemos la disminución de vapor, pues bueno, la podemos deducir que como no nos afecta, como no afecta el soluto, como no es no volátil, pues entonces solamente deducimos que es la presión del solvente cuando ya está disuelto menos la presión del solvente en estado puro, que en este caso aquí ya nos dio la diferencia, el problema, pero lo podemos sacar de esa manera. Y si el problema nos da, por ejemplo, los moles o más bien los gramos del soluto y los gramos del disolvente, pues podemos sacarlo a través de esta fórmula sin tener que despejar nada, solamente sustituyendo los valores. Ahora vamos a proceder al problema número 2 y para este problema debemos identificar rápidamente que nos piden gramos de urea
que se deben de agregar a 450 gramos de agua. Entonces, como en el anterior problema, vamos a ocupar de nuestras fórmulas y vamos a checar que nuestra primera fórmula nos va a indicar el primer paso para hacer la resolución de este problema. Entonces, vamos a requerir los gramos de la urea para obtener una disolución con presión de 29.32 milímetros de mercurio. Y nuestro primer paso es realizar nuestro despeje de la ecuación número 1 para obtener los moles que necesitamos de nuestra solución. Aquí nos va a indicar nuestra fracción molar y con este dato vamos a obtener para realizar nuestro cálculo y así vamos a obtener nuestro dato que ocupamos, que serían los moles de la urea y así sacar los gramos. Vamos a checarlo paso a paso. Entonces ya sustituimos de la primera ecuación nuestra fracción molar, que sería la fracción del solvente, y tendríamos la división entre la presión del solvente y la presión del solvente, pero en estado puro. La presión del agua a 30 grados centígrados es equivalente a 31.82 milímetros de mercurio. Entonces vamos a obtener nuestro cálculo de la siguiente forma. La división entre la presión del solvente y la presión del solvente puro. Entonces, como en el problema nos indica que es 2.50 milímetros de mercurio menor que la del agua, entonces vamos a obtener la resta y nuestro producto sería este de aquí. Entonces vamos a obtener 0.9214 moles. De tal manera que ya nos saltamos automáticamente a la última fórmula que teníamos y vamos a ahora despejar lo que serían los moles de aquí para obtener los moles de la urea. Entonces vamos a la ecuación número 4 y nuestro paso 2 es para completar la ecuación necesitamos sacar los moles de nuestro solvente, en este caso los moles del solvente número 1 que sería del agua. En el problema nos indicaba que son 450 gramos de agua, que para sacar los gramos vamos a ocupar la masa molar que tenemos aquí. Entonces tenemos que dentro de un mol existen 18.0156 gramos de agua y esto nos va a dar como resultado 24.9783 moles de agua. Ya teniendo los moles de nuestro solvente, vamos a despejar los moles, como ya lo habíamos indicado, teniendo nuestra ecuación así. Entonces, sacando los moles de nuestra solución, vamos a tener que los 24.9783 moles que sacamos de acá arriba, entre los 0.9214 moles que habíamos sacado de la ecuación anterior, menos los moles, como aquí lo indica, moles 1, y aquí es la fracción molar de nuestra disolución. Entonces vamos a tener la resta o la diferencia de nuestros moles del agua, nos va a dar 2.1307 moles en nuestro producto. Y para concluir, nada más hacemos el último cálculo, entonces tenemos 2.1307 moles de urea multiplicado por 60.0419 gramos de urea, y esto va a estar dividido por un mol de urea, y esto nos va a dar 127.8463 gramos de urea. Y los problemas tienen una tabla de la presión del vapor del agua a las diferentes temperaturas. Les dejamos las respuestas y les recuerdo que la disminución de presión de vapor cuando los solutos son no volátiles, nada más sería la disminución de cuando está puro menos cuando está disuelto. Y la glucosa y la urea en este caso se las vamos a dejar como sustancias no volátiles. ¿Ok? Y ya sería todo.